Muy buenas tardes, buen domingo para todos y feliz Día de las Infancias para aquellos niños que nos están escuchando del otro lado. Vamos a arrancar con un programa, obviamente con mucho contenido, porque esta semana que pasó tuvimos la exposición, la feria, justamente la Expo de Real Estate, que fue el miércoles y el jueves pasado, y que reunió a los principales referentes del sector, que tuvo justamente la apertura del ministro de Economía, Nicolás Caputo, que hizo ciertos anuncios que fueron justamente enfocados a todo lo que tiene que ver con los desarrolladores, y generó obviamente también una respuesta por parte de este sector, y eso lo vamos a estar profundizando después a lo largo de este programa. Pero también fue la oportunidad para que los diferentes corredores inmobiliarios vengan de otras provincias a la ciudad de Buenos Aires para estar también hablando un poco de qué es lo que está pasando en otros sitios, ¿no? de la Argentina. Y justamente hoy tengo enfrente mío a Franco Estraza. Él es socio director de LAIMO de Córdoba. Bueno, gracias Franco. Belén, por favor, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer, la verdad, tenerte desde Córdoba acá con nosotros y que nos puedas contar un poco qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario justamente en la provincia de Córdoba. Lo primero que te pregunto es cómo está hoy el sector de bienes raíces en Córdoba y qué pasa un poco con los precios, ¿no? Porque uno está muy seteado con todo lo que tiene que ver con la capital federal y con el Gran Buenos Aires, y está bueno abrirse un poco más hacia otros lados. Soy un representante del cordobesismo y por eso vengo acá también para aportar un poquito de esto. La verdad que nosotros en Córdoba venimos con un movimiento sostenido. Te podría decir, ya desde el 2023 nosotros ya teníamos línea de crédito hipotecario. El único banco del país que estaba dando crédito hipotecario era el Banco de Córdoba, que tenía una tasa cero, en aquel momento UVA a tasa cero. Entonces eso generó ya en el 2023 un movimiento muy grande, y la recirculación, es decir, la propiedad usada, vendida por crédito, se reconvertía en propiedades nuevas, claro. Lo que generaba de cada dos ventas o tres ventas por crédito hipotecario, se generaba una más. Una cadena, digamos. Exacto, se empezó a generar una cadena. Y eso la verdad que a nosotros nos vino muy bien, porque las condiciones eran muy buenas, y eso sacó del juego mucho stock de propiedades que tenían poco movimiento. Córdoba es una plaza que, a nivel de instrumentación es mucho más largo el proceso, entonces muchas de las propiedades en barrios abiertos, no tan elegidas en los sectores calientes, empezaron a tener movimiento. Claro. Y esto pasó. Y en el 2024, ya 2024, 2025, eso viene siendo sostenido. Entonces, a diferencia de lo que pasó acá en Buenos Aires, que tenían un mercado bastante más tranquilo en aquel 2023, y hoy ven un boom de mercado de vendedores tal cual, nosotros ya lo veníamos trayendo y lo veníamos sosteniendo. Entonces, hoy te puedo decir, está con mucho movimiento, estamos bien, sí han aumentado un poco los valores, pero siempre hay que hacer doble clic en esto cuando uno está dando su opinión, de decir, hay que mirar el mapa completo y cómo se está comportando cada sector. Y no todo se comporta igual, y no todo el sector inmobiliario tracciona de la misma manera. Claro. Entonces, y cuando vos me decís, bueno, aumentaron un poco los precios, esto tiene que ver con que obviamente la demanda está un poco más activa. ¿Cuánto estamos hablando de incremento en valores reales, ¿no? De cuando se cierra, porque vos justamente me comentabas un poco fuera del aire de que ustedes analizan los valores reales de cierre de las operaciones. Tal cual. Bueno, mira, te puedo decir que 2023-2024 hubo un crecimiento de un 20%, y ya 2024-2025 en dólares, sí, y ya 2024-2025 otro 20% a 25%, sí. La verdad que, hay una diferencia también entre obra nueva, el desarrollismo proponiendo un precio necesario, porque el costo de la construcción claramente les pega y les impacta, versus la obra vieja o el usado, que son dos mercados totalmente diferentes. Entonces esa composición es lo que modifica los precios. Hay algunos valores propuestos que no están convalidados. Claro, totalmente. Bien. Y por otro lado nos encontramos con sectores de la ciudad en donde están calientes y están buscando, y hay en tierra, por ejemplo, vienen creciendo por encima del 25%, 2 o 3 sectores de la ciudad,
que tiene una altísima demanda, se vende muy rápido y tiene un crecimiento por encima del 30 anual. Entonces es mucho. Ahora, yo hago el paralelismo con la Capital Federal, que a lo mejor el incremento que se está hablando apenas llega a un 10%, un 15%, se puede pensar de acá a fin de año. ¿Por qué es ese salto mucho más grande en Córdoba? Si tiene que ver con que el stock quizás de propiedades que hay en venta es más pequeño, ¿o a qué lo atribuís vos? No, a qué lo atribuyo es que, a ver, yo entiendo el mercado de Buenos Aires como un mercado en donde si las condiciones no son buenas, el mercado se paraliza. Claro. El mercado cordobés es mucho más dinámico. Si las condiciones no son buenas, el mercado ajusta y ajusta rápido. Claro. En algún momento, es decir, acá está como el concepto de si no me pagan lo que pido, no lo vendo. Y en Córdoba se vende. Es más flexible, digamos. Es muchísimo más flexible, más dinámico. Claro. Más dinámico. Entonces, el crecimiento que nosotros tenemos es porque post-2020 las propiedades cortaron casi un 50%. Claro. O sea, ahora están recuperando su valor. Venimos recuperando valor, pero hoy ya nos encontramos con los históricos del 2018, 2019, ya estamos en valores históricos y ya hay propuestas de valores por el desarrollismo tibiamente convalidado en algunos casos, que están superiores a ese valor histórico en dólares. Lo que pasa es que el dólar, vuelvo de nuevo, el dólar 2018 no es el dólar 2025, y yo creo que hoy el desarrollismo está empezando a traer propuestas para convalidar ese precio con financiación. Entonces financiación propia de la desarrolladora. Financiación propia de la desarrollista. Estaban como esperando esto, viste, de las hipotecas indivisibles y demás, y no se termina de cuadrar o no se termina de establecer. Entonces ya hay 2 o 3 desarrollistas importantes de la ciudad con financiación propia, 10 años, UVA. ¿Y eso se mueve? Eso empieza ahora. Claro. Es decir, tienen que competir con el mercado de la hipoteca, con el usado tienen que competir y tienen que competir de alguna manera. Claro. Y bueno, la financiación tendría que ser la clave, la llave que destrabe eso. ¿Y qué pasa con los precios? Digo, ¿cuánto es más o menos el valor promedio en Córdoba capital del metro cuadrado? Bueno, vuelvo a esto. Córdoba es burbuja. Claro. Entonces vos tenés sectores de la ciudad. Quiero tratar de explicar. Bueno, como pasa un poco con la Capital Federal. Claro, pero capital como tenés una consolidación mucho más cerrada, y Córdoba tenés una burbuja que vos pasaste la cuadra y se te cayó un 30% porque es otro sector de la ciudad muy marcado. Entonces, dentro de la burbuja, los valores, a ver, te voy a cruzar un paralelismo que es Nueva Córdoba. Nueva Córdoba es el Palermo de ustedes. Claro. Entonces, 2 ambientes en Nueva Córdoba vas a estar en el orden de obra nueva de 120, 140 mil dólares propuesto, ¿bien? Pero la demanda válida... Para un 2 ambientes. Para un 2 ambientes, pero la demanda válida 95, 100. Mucha diferencia. Y en el usado te encontrás departamentos usados en 65, 70, 20 años, ¿no? Por lo tanto ya tengo casi un 100% de diferencia, es mucha la diferencia. Entonces por eso hay que analizarlos desde a ver, hagamos doble clic a las cosas. Claro. ¿Y de qué estamos hablando? Porque decirte el promedio no es claro. Es muy diferente. Tengo que entrar al nicho, tal cual. Y esto, bueno, nada, digo, hay también inversores que están empezando a ver que antes no estaban, inversores extranjeros o inversores capaz de la ciudad de Buenos Aires o de otras provincias, quizás de Santa Fe o de Mendoza, que empiezan a aparecer en Córdoba porque todavía hay buenos precios y precios de oportunidad, o eso todavía no se está empezando a ver. No, sí, totalmente. Yo creo que Córdoba, hoy por hoy, yo creo que es la plaza, a ver, estamos hablando de la segunda ciudad más importante que tiene el país. Tiene, porcentajes de conversión de rentabilidad por renta superior a las de Buenos Aires. ¿Cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de que tenés una media hoy ya del 8 y tenés oportunidades del 10 y el 11. Es muchísimo. Es un montón. Entonces, empezás a configurar Córdoba, no deja de ser una ciudad universitaria también. Sí, entonces, mucha gente va a estudiar muchísima. A Córdoba. Acá tengo un compañero de Neuquén que terminó ahí. Pero digo... a Córdoba la mira mucho todo el norte del país, todas las provincias de alrededores. Es una plaza que compite a nivel educación superior. Entonces ya su competidor directo, que era Rosario, hoy Rosario está un poco más complicado, entonces se termina eligiendo Córdoba como una plaza más segura y con una oferta interesante en ese sentido.
¿Y qué pasa también con lo que fue en pandemia, ¿no? Porque yo sentí que en todo lo que fue pandemia hizo un cambio en la cabeza de la gente, y mucha gente que a lo mejor vivía en la ciudad de Buenos Aires no solo se fue a el conurbano bonaerense, quizás a la zona norte o a la zona sur, a un cambio de vida, sino también al interior del país, a hacer un cambio más profundo. ¿Empezaron ustedes a sentir que a lo mejor hay un público de la ciudad de Buenos Aires que quiere un cambio de vida, que quiere vivir bien, que quiere vivir en una ciudad que creció un montón como es Córdoba, que tiene una accesibilidad con todo lo que tiene que ver con las rutas muy buena? O sea, hoy vos llegás... Hay una infraestructura impecable, creo que es una de las provincias... Nos pegan con la caminera, pero bueno, entiendo. Claro, bueno, eso prendan es otra las cosa. luces y usen el cinturón, no pasa nada. Después de la estación de servicio, ¿viste? Siempre te hacen esa. Tal cual. Pero digo, ¿sintieron esa llegada de a lo mejor de porteños que antes no veían tanto, o siempre hubo? No, yo creo que siempre hubo. Hay una migración interna de la ciudad. Esto que vos decís, post pandemia, la gente dijo la caja de zapatos no. Uh-huh. Y Córdoba tiene una oferta de tierra dentro de la capital muy económica. O sea, claro, hoy te podés comprar un lote de 300 metros con 35, 40, 50 mil dólares a 5 minutos del centro, 15 minutos del centro. Es muy accesible eso. Entonces eso tracciona. Aquel que vivía en departamento empezó a pensar en el dúplex como unidad de vivienda, porque es básicamente lo mismo que un departamento, pero con patio, con verde, claro. Y eso trajo un auge en dos sectores de la ciudad, que es Docta y Manantiales, que son dos empresas que trabajan muy fuerte el sector de la ciudad, que sería suroeste, y después se emplearon muchos corredores, como Higgins, San Antonio y demás, que son, estoy siendo muy específico, pero tiene que ver con eso. Uh-huh. Internet, sí. Starlink es una solución muy grande, claro, entonces eso trajo que hoy hay un nivel de infraestructura muy grande en la provincia, y hay corredores como la Ruta 38 que tiene autovía, la I-53, Ruta 5 y demás, entonces vos estás en lugares soñados, que antes no podían tener una residencia permanente porque trabajaban remotamente, pero los servicios no eran buenos. Uh-huh. Y hoy, el último año te diría... Eso se solucionó. Eso se solucionó y lo eligen, y realmente vivís de otra manera. Sí. Realmente vivís de otra manera. Entonces ya las sierras de Córdoba, estás a 1 hora, 45 minutos de la capital, y tenés una calidad de vida muy diferente. Hay que vivir de todas maneras, ¿no? O sea, tiene lo lindo, tiene lo otro, entonces, claro, pero te cambia. Sí. Y además Córdoba también tiene mucha industria. Tenés la industria automotriz ahí instalada, tenés alimenticias, o sea, tiene empresas muy grandes también que dan trabajo. Digo, es un lugar en donde claramente podés desarrollarte también profesionalmente y tener una carrera y crecer. Tenés todo en Córdoba. Tal cual. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo invito a la gente, vengan a Córdoba. Córdoba es una plaza más que interesante para invertir. Sí. Es una ciudad que está bastante ordenada. Después podemos discutir otro tipo de cuestiones, como en cualquier lugar. Claro. Pero yo creo que la infraestructura está trabajando muy bien, la ciudad está ordenada, y la verdad que tiene una oferta muy variada. Tiene muy variada, ya sea en tierra, en ladrillo, ya sea en departamento, y tenés sectores que están muy bien. ¿Y qué pasa con los barrios cerrados, los countries? ¿Hay oferta también de este tipo de desarrollos en Córdoba, en las afueras, me imagino, de Córdoba? Sí, lo que pasa es que las afueras de Córdoba son 15 minutos. Claro. No es... no es como nosotros hablar un pilar, que es más de 1 hora de viaje. No, tal cual. Vos estás hablando de 15, 20 minutos. Hoy el anillo, esto que hablamos de la infraestructura. El anillo de circunvalación, una obra que les tardó muchísimo. Al cerrar el anillo de circunvalación, vos, una vez que... Es como que la posición la buscás a cuánto estoy del anillo. Claro. Y partís de ahí, y de ahí estás a 15 minutos de cualquier punto de la ciudad. Y eso cambió la forma de vivir. Quien no viviría nunca, no hubiese dejado de vivir nunca en zona norte de la ciudad, ya optó también por el sur. Cada uno tiene una idiosincrasia diferente, y es claro que está así, como acá. Pero como es una ciudad circular, te permitió muchos desarrollos. Hoy, esto que vos me decías, hay una proliferación muy grande de proyectos que son abiertos, barrios abiertos, pero con seguridad. Uh-huh. Que tienen, como están en sectores nuevos, la obra nueva está ahí, la renta está ahí, entonces ya están llevando escuelas, están llevando todo lo que se necesita para todo vivir. Lo que se necesita, y hoy te encontrás con urbanizaciones que tienen 10 años, pero ya hay 15.000 personas viviendo. Claro. Entonces, y se siguen desarrollando porque están en una etapa muy temprana.
su geografía, Córdoba, no deja de tener las sierras por un lado, que es un limitante. Entonces, el lugar para crecer hoy dentro de la ciudad de Córdoba, yo lo veo para el lado suroeste de la ciudad, y para los corredores que tienen que ver con San Antonio y San Carlos, que es más country, más cerrado, pero eso está funcionando muy bien. Y en esas zonas, más o menos los lotes, ¿qué precio tienen? Esto que te decía, vos te podés encontrar, siempre hay un ancla, un hito que te ubica, que si estás muy bien ubicado, ya dentro del anillo estás hablando arriba de los $100.000, un terreno de 300 metros. Igual son terrenos grandes también. 300 metros es grande. Bueno, nosotros tenemos más espacio. Claro, okay. Para nosotros es un montón, 300 metros. Eso lo podés convertir en 2 unidades de vivienda, entonces te queda un terreno de 180 con una casa de 180. Bien. Que también es muy grande, una casa de 180 metros. Eso termina siendo un dúplex de $220.000. Precio producto terminado. ¿Pero de 180 metros cuadrados decís? 180 cubiertos con 180 terreno en una muy buena ubicación, vas a estar en el orden de los 200. El precio final, con el terreno más la construcción, $220.000. Y si te vas a barrios más que tienen otro pedigree, ya que están rodeados de country, pero que tienen el mismo formato, 240, 250, 260. Y vos ahí tenés la sierra a la vista, digamos. Sí, no es, podés tenerlo o no, estás muy próximo. Es como la sierra. No estás en la sierra, las sierras están un poco más allá, pero sí lo ves, es un paisaje permanente. Y después, si te vas corriendo, a medida que te vas yendo del centro del anillo, empieza a bajar de 100 el terreno a 70, a 50, a 35. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, comprarte un terreno en Córdoba, capital, con todos los servicios, $35.000 o $40.000, te da espacio. Claro. Y ahí la casa se transfiere, volvemos a lo mismo, ahí una casa la vas a encontrar en $150.000. La diferencia te la termina siendo la tierra. Claro, es mucha la diferencia cuando uno lo piensa en lo que es a lo mejor la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, que esos valores no se encuentran, no. Y la verdad que estamos hablando de una provincia hermosa, donde por eso preguntaba, se ve la sierra, es impagable todo eso. O sea, la verdad que, vos tenés barrios y después puedo entrar al country propiamente dicho, donde ya la tierra estás hablando de 300, 400, $500. Claro. La tierra, 1.500 de terreno. Ahí ya son otros valores. Y estás hablando con casas de 600, 700, 800, claro. Depende de la antigüedad, ¿no? Claro. Y ahí sí, ahí tenés como los carpinchos en Ordenta, nosotros tenemos los zorritos. Más lindos son los zorritos. No están de moda, porque ahora los carpinchos son los capibaras. Los para los chicos. Está muy bien. Nosotros lo tenemos a eso y el paisaje está, y es un paisaje serrano. Sí, claro. y después tenés ofertas de barrios arriba de la montaña. Entonces vos estás como en un departamento en altura. Ya me quiero mudar, te digo. Ya me quiero mudar. Te lo estoy vendiendo. ¿Y qué pasa con los alquileres? ¿Cómo se maneja el mercado de alquileres? Vamos a centrarnos más en lo que a lo mejor es la ciudad de Córdoba, okay. Que bueno, vos hablabas justamente de que hay muchos estudiantes, que hay mucha gente que a lo mejor mucho joven, que está a lo mejor un tiempo determinado, que está de paso, que a lo mejor después en vacaciones se vuelve para su provincia. ¿Se maneja mucho el alquiler temporario? ¿Se rige más el convencional? Vamos el temporario fue como resolver una situación que tenía que ver con la actualización de precios, ley vieja. Desde que la ley se derogó, la última ley de alquiler, y volvimos un poquito para atrás, o se acomodó un poquito eso ayudó muchísimo. O sea, yo creo que fue una decisión bien tomada, porque dinamizó el sector, volvió el rentista, y con la renta que te marcaba de ese 8%, 7,5%, 8%. Es altísima, la verdad que es altísima. La verdad que está muy bien. Se volvió más sano el mercado en ese sentido. Vos te encontrás como el principal barrio, nuestro Palermo de ustedes, Nueva Córdoba nosotros, en ese barrio te vas a encontrar un 2 ambientes en el orden de los $600.000, $500.000, más gastos, ¿bien? Entonces... Similar a lo que es acá, te digo. Bien. ¿Qué pasa ahí? Perdón. ¿Qué pasa ahí? Es para pocos, ya hoy Nueva Córdoba. Es decir, vive realmente, ahí te encontrás con... Tranquilamente quien alquila ahí podría ser dueño de la propiedad. Está bien. Entonces, antes, cuando ese típico estudiante vivimos dos, que yo soy del interior, claro. Soy de La Falda. Entonces, qué lindo, La Falda. Es hermoso. Entonces, cuando me fui a estudiar éramos 3 en un departamento, eso no existe hoy en Nueva Córdoba. Es decir, en Nueva Córdoba vive un pibe con su auto, va a la facu privada, entonces es como, también está el de la Facultad Nacional, pero es un barrio... Es para un segmento más premium, quizás. Es un segmento que tiene un poder adquisitivo. A ver, un chico viviendo ahí debe tener $1 millón de pesos de gastos fijos y después lo que sea consumo. Entonces, por ahí estamos hablando de mandar a un estudiante del perfil. Ahora, una vez que vos haces
la apertura cae efecto cascada y a medida que me voy corriendo por cuadras, me voy alejando de Nueva Córdoba como epicentro, empieza a caer el valor del alquiler porque nos vamos retirando. Pero te encontrás con barrios como Pueyrredón, 35 cuadras del centro, ¿bien? No es lejos, y te encontrás con propiedades de $45.000 promedio, nuevas, que están dejándote una renta de $400.000. Claro. Entonces, vivir en Nueva Córdoba o comprar o invertir en Nueva Córdoba no es tan buen negocio. Es un tiro al piso porque la demanda es altísima y todo el mundo quiere comprar ahí, pero tenés opciones de rentabilidad mucho más grandes. ¿Bien? O un dúplex en estos barrios que te decía, un poquito más alejados, que hoy tienen una alta demanda. Un dúplex de $100.000 está aproximadamente en $850.000 de renta, $900.000 de renta, claro. Un 2 dormitorios. Y estamos con $100.000 de precios, que compite derecho con un 2 ambientes en Nueva Córdoba nuevo que te deja 600. Claro. Digo, es una cuestión de elección a dónde quiere ir el inversionista y dónde quiere estar. Bien. Y vos antes mencionabas el costo alto de la construcción y esto de la diferencia que hay entre el usado y el a estrenar, que obviamente eso sucede, creo, a nivel federal en toda la Argentina. Seguramente. ¿Ustedes ven en el caso de Córdoba que haya obras hoy que estén en stand-by o que hayan proyectos que estén parados esperando que el costo se acomode un poco, o igual se está arrancando, igual se está trabajando? Yo veo una altísima oferta. A ver, post pandemia se limpió el mercado. A veces cuando el mercado es muy bueno entran golondrinas. Y hoy quienes están son gente que de oficio es desarrollista. Claro, que tiene espalda, digamos. Entonces, a ver, hoy el costo no los acompaña, claramente. Puedo discutir la pretensión. O sea, hay que bajar pretensiones. No sé, eso ya es una decisión de un segmento que no soy yo quien tendría que hablar, pero entiendo el costo, entiendo lo que es llevar adelante. Hay mucha inversión, se ve que se está construyendo, y la verdad que hay una oferta. No veo obras paradas, al contrario. Lo que sí veo que es una dificultad en vender. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no está se inclina convalidado. al usado, claro. Y si el stock todavía te acompaña, hasta que no se absorba el stock, es difícil que esta oferta, salvo que me des financiación, salvo que me des otra cosa, se incline para ese lado. Digo, podés comprar una propiedad 10 años de diferencia, con mucha diferencia de precio, menor siendo usado que nuevo. Claro. Pero bueno, hay desarrollistas que tienen marca, que tienen pedigree y venden a un precio que lo convalidan porque es garantía, hay postventa, son número uno, entonces eso también sucede. Bien, Franco, ya para ir terminando y no robarte mucho más tiempo, te pregunto un poco el general, ¿no? ¿Cómo ves al mercado en general de cara a fin de año, teniendo en cuenta estas elecciones que estamos teniendo, que se van, o sea, que vamos teniendo a lo largo también de todo el país y que van a ir instalando algo, ¿no? Que vamos a ver si convalidan a este gobierno o no, yo creo que sí, pero bueno, digo, ¿cómo lo ves vos al mercado? A ver, a mí me gustaría decirte, yo lo veo bien, veo que la gente está con intenciones de hacer algo y está empezando a confiar en los procesos. También la oferta está entendiendo cómo captar y volverse interesante. Bueno, se habló mucho de esto en la Expo, ¿no? Esto de cómo diferenciarse a la hora de desarrollar un edificio nuevo, con esto que hablábamos antes, el costo de la construcción no me da, la rentabilidad es baja, bueno, ¿cómo hago para diferenciarme y captar al comprador que con precios que a lo mejor, lo que decís vos, no convalidan mucho al mercado? Sí, a ver, bueno, volvemos a lo mismo. La época de crisis es oportunidad, la oportunidad la aprovechan los más despiertos y los que terminan ofreciendo y que muestren realmente una intencionalidad. Después tenés gente con espalda que no les va a mover la brújula nada y van a pedir lo que quieran pedir. Pero yo creo que todos quieren vender y se están generando. ¿Qué es lo que yo veo de cara hacia adelante? Hoy estoy empezando a ver un retroceso en los tiempos de otorgamiento de los créditos. Sí, eso es cierto. Estamos empezando a ver, no sé, algo que era 60, 70 días, ya estamos hablando de 95, 100, 120 y quiero pensar bien. Están esperando a ver qué va a pasar para ver si van a modificar la tasa o no. Y también tengo info, como decir, hay ciertos bancos que dicen vamos a frenar ahora a fin de mes y volvemos en marzo, tal cual. Sí. Entonces eso alentiza todo el proceso, tal cual. Pero soy optimista. O sea, yo creo que el mercado es una buena opción. Coincido con muchos. Hoy el dólar
guardado no tiene mucho sentido. El poder de fuego del dólar no es el mismo que en un mercado que tenía otra disparidad entre el blue y el oficial. Hoy lo veo clarito, las reglas están claras y nos estamos reconvirtiendo a cómo trabajar con estabilidad, que no era lo que veníamos acostumbrados. Claro, y que es fundamental, ¿no? Para el segmento en el que pero es ustedes. Desconocido. Entonces claro. Es como, no sabes, pero aparecen, vuelvo a lo mismo. Si estás atento o si estás bien asesorado, lo que yo siempre digo al comprador o al vendedor es busquen el que sea, pero busquen a alguien que los asesore, no solo que les quiera vender algo. Entonces te van a saber orientar hacia qué querés y cómo lo querés hacer. Bien, bueno, muchísimas gracias, Franco. Por favor, vale. Gracias por tu tiempo. Él es Franco Estraza, es socio director de Laimod de Córdoba. Muchísimas gracias. Y las noticias de esta semana tienen que ver, como adelanté un poco en el inicio del programa, con la Expo de Real Estate que se celebró el miércoles y el jueves en el Hotel Hilton, que la verdad que reunió muchísima gente, pero muchísima gente. A mí me sorprendió particularmente la cantidad de gente que hubo, no solo en el inicio de la Expo, que es algo que suele suceder, sino durante todo el evento. Y la apertura, como habíamos adelantado, estuvo en manos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que hizo un anuncio esperado por el sector, pero que creo que dejó un poco de gusto a poco. Él avisó o anticipó que el Banco Nación está trabajando sobre una nueva línea de créditos, habló de que las tasas van a ser bajas y que estos créditos van a ser en dólares y que van a apostar a los desarrollos urbanos. ¿Qué pasa? Bueno, durante el evento se habló justamente de los créditos divisibles, esto que ya se regularizó, que ya es una realidad, que apuntan también a las obras en construcción, pero lo cierto es que todavía prácticamente ningún banco lo está otorgando y que ya la banca privada dijo que no lo va a, por lo menos en la agenda de este año, trabajar, porque por ahora no es un buen negocio. ¿Qué hablaron las desarrolladoras? Bueno, dijeron que necesitan más estabilidad, que necesitan que no les cambien las reglas de juego cada por lo menos 2 o 3 semanas, y dijeron que ellos están apostando, sobre todo las desarrolladoras, a créditos propios, que la única forma de crecer es justamente ellos dando propia financiación, porque la financiación que viene del Estado por ahora son solo anuncios y no hay ciertas realidades. También Toto Caputo habló de que los precios están altos, que los precios de los a estrenar todavía están muy altos y no se convalidan. Bueno, también habló de que hay que esperar, que por lo menos se necesita 1 o 2 años para que esos valores se vayan acomodando entre el usado y al estrenar. Bueno, hay que ver qué pasa. Lo cierto es que fue muy celebrado todo lo que dijo el ministro de Economía en la sala, una sala llenísima, con muchos desarrolladores, con muchos miembros de la industria de real estate, que si bien le respondieron, parecían estar acordes, por lo menos con lo que decía el ministro. Continuamos en este programa, que la verdad que es sumamente interesante porque estamos tocando temas que no habíamos hablado hasta ahora. Tenemos invitados de diferentes provincias y justo tengo enfrente mío a Leo Sfeir. Él es cofundador y gerente general de Leo Sfeir y Asociados, es justamente de la provincia de Neuquén. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. La verdad que estuvimos hablando antes con Franco de Córdoba, que nos hizo como una pequeña radiografía de lo que estaba pasando en la provincia de Córdoba, y la idea es un poco hablar también de lo que está pasando hoy en la provincia de Neuquén, que creo que tiene una influencia muy grande de todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Es una de las provincias, junto quizás a Río Negro también, de las que más está creciendo, un poco por la consecuencia de este yacimiento. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo está hoy el mercado en general en Neuquén, y cuáles son las zonas, a lo mejor, bueno, me vas a hablar de supuestamente, seguramente, de la capital, pero digo, ¿cómo está el mercado en general en cuanto a valores también? Sí, la verdad es que el mercado se encuentra en alza. La provincia de Neuquén sí fue
muy agraciada con el tema de Vaca Muerta, con el crecimiento, con las inversiones, no solo en el petróleo, sino también en el turismo. Tenemos un turismo muy muy fuerte, en el que tenemos San Martín de los Andes, claro, el norte neuquino, pero la mayoría de lo que se está moviendo ahora en Neuquén es gracias al petróleo, trabajando directa o indirectamente, se resume ahí. Claro. Digamos, de lo que es la capital a lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, ¿cuántos kilómetros hay más o menos de diferencia? Más o menos el tramo directo son 2 horas. Lo que dificulta mucho en este momento es el tener una sola vía. Ya se está licitando con el gobierno de la provincia la doble vía. Eso también es un tema muy importante. El crecimiento de Neuquén, no solo privado, sino también público, claro, acompañando. Acompañe todo este... Sí. Porque aparte fue un crecimiento como exponencial, fue muy grande, de pronto se vio desbordado. El pueblo justamente donde estaba Vaca Muerta casi no tiene infraestructura, de a poco se van haciendo... nuevos desarrollos, ya se anunciaron varios justamente hoteles, digo, hay como un movimiento, pero que todavía no llega a convalidar a toda la demanda fuerte que hay, ¿no? Correcto. El boom de Vaca Muerta fue con un epicentro en Añelo, ahora con un segundo puesto. Es el pueblo donde está, digamos, más cercano a Vaca Muerta. Más cercano a Vaca Muerta, claramente. Primero, el petróleo inició en Neuquén, en Rincón de los Sauces, que tuvo un auge muy grande, y después mutó a Añelo, siendo ahora el epicentro. Sin embargo, el crecimiento acompañó mucho más a la provincia de Neuquén, que a la ciudad de Neuquén capital, que es donde se quedan los directivos claro. Porque justamente en Añelo no hay infraestructura buena, ¿no? Falta, digamos, todavía lo que tendría que responder a esta infraestructura mejor para justamente lo que decís vos, los directivos, para correcto. Los cargos más jerárquicos. Correcto. Lo que se pudo resolver en Añelo, en este boom y en esta... en este apuro por poder cumplirle con la necesidad habitacional que tenían las empresas para ubicar a los trabajadores, fueron viviendas de construcción en seco, viviendas de trailers habitacionales, claro. Que el gerente y el dueño de la empresa no se quiere quedar ahí. Por eso también es tan transitada la ruta en las idas y vueltas, porque se terminan quedando en Neuquén. Claro. No solo en Neuquén, sino en Centenario, en Plotier, en Cipolletti, claro. Que es donde más se mueve el mercado aparte de Añelo. ¿Y cuánto está hoy el valor promedio del metro cuadrado en lo que tiene que ver con la provincia? Bueno, no con la provincia, sino con Neuquén Capital. Vamos a hacer capital, el foco ahí. Genial. En Neuquén Capital, lo nuevo ronda los 2.500 sí. y ya hasta $3.500 hay de valor de metro cuadrado. Sí. Lo nuevo, lo usado ronda entre los 1.400 y los 1.800. Tanto en Neuquén Capital como en Añelo, el retorno de la inversión es el más alto del país. ¿De cuánto estamos hablando? Suele rondar entre el 8 y el 14%. Wow. Bueno, 14 es en Añelo, me imagino. 14 es en Añelo y también alquileres en Neuquén. Mirá. Hay alquileres gerenciales en Neuquén que hemos tenido y que hemos hecho hacer negocios a clientes que están muy cercanos al 14. En Añelo han llegado a tocar el 18 sí. y muy buenos contratos, hemos llegado al 22%. En su momento de auge. No todas las negociaciones son iguales, no todos los clientes tienen la misma suerte y también es el saber en qué momento y dónde invertir. Y con una rentabilidad tan alta, una provincia tan rica con el petróleo, ¿no? Y también con la minería que está también en la zona, me imagino que los inversores extranjeros deben estar ahí tocando la puerta. Sí. Te pregunto si hay a lo mejor desarrollos que estén en manos de inversores de afuera, a lo mejor de Chile o de otros países que conozcan la Argentina. Sí, la mayoría de las inversiones de los extranjeros por el momento están llegando muy ligadas al petróleo, mucho en Añelo, pero por suerte tenemos muchos inversores locales con construcciones en Neuquén. Locales hablo de neuquinos, con empresas como Safiar, como ASPA, y si no, empresas internacionales, sí. Interprovinciales que están invirtiendo en Neuquén. Bien, perfecto. Y lo que tiene que ver con los alquileres, porque bueno, vos me hablas de este movimiento, de que a lo mejor vienen expediciones a trabajar un tiempo determinado, después se van en todo lo que tiene que ver con Añelo y con Vaca Muerta. ¿Se mueve mucho el alquiler temporario más que el convencional o se trabaja en paralelo los dos?
Sí, como dijo mi compañero de Córdoba, Sí. Los alquileres temporarios sirvieron muchísimo en el tiempo que estuvo la nueva ley de alquileres, que ya no está vigente, pero a partir de ahí existen todavía, hay un gran margen de alquileres temporarios, pero la gran mayoría son fijos. Hubo un déficit muy grande de alquileres en Neuquén, ya que a Neuquén se aproximan 10 familias por día, Wow. es la cuenta, y esas familias cuesta mucho ubicarlas en la ciudad de Neuquén, por eso muchas terminan decidiendo, por los valores de alquiler también, mudarse a ciudades aledañas con mucho crecimiento, como es Cipolletti, y ahora mucho más para el lado de Plotier. Plotier es una ciudad que viene creciendo a pasos agigantados, que tiene mucha tierra y mucho espacio para crecer todavía, y los vamos apuntando para allá. Y se pasan también a la otra provincia, digo, van también para lo que tiene que ver con Roca, que está también ahí cerca. Los valores ahí son un poco más económicos. Como... Sí, por supuesto. Cipolletti es un poquito más económico que Neuquén, y Roca es significativamente más económico que Cipolletti todavía. Que Cipolletti y que Neuquén también. Mira, igual también es bueno, justamente esa ruta, creo, ¿no? La que une Roca, Cipolletti con Neuquén Capital, es la que está eternamente en obra. Sí. Yo justamente conozco bastante esa zona y digo, creo que hace 10 años que están en obra. ¿Qué pasa con eso? Si eso se mejoraría, ahí creo que se podría solucionar un problema habitacional y se podría distribuir mucho mejor la población, ¿no? Sí. La verdad es que en sí el neuquino le cuesta mucho el alejarse del pasar centro a Río de Negro, la ciudad. decís. Claro, son más son más los que se van para el lado de Plotier que para el lado de Cipolletti, más que nada por la cuestión de los puentes, de las horas pico y de los horarios. Claro, porque es un lío, es los horarios tremendo. laborales. Sí, si tenés que ir al aeropuerto de justamente de Neuquén y estás en Roca o Cipolletti, tenés que calcular según el horario mucho tiempo. Es tremendo. A mí me impresionó esa ruta que está hace muchos años en construcción. Y bueno, me decías que hay zonas que están creciendo, que hay zonas que están en auge. Está también surgiendo nuevos barrios cerrados, también hay country, se está moviendo toda esta zona. Se está moviendo muchísimo. Hay mercado, barrios, ¿no? Hay varios barrios privados nuevos. ¿En qué zonas se instalan estos? Los que más están creciendo son en la zona entre Neuquén y Plotier, y entre Neuquén y Centenario, son las zonas en las que más barrios privados nuevos hay, y esto viene a responder a la demanda de lo que charlábamos antes, de dónde ubicar a los gerentes, a los dueños de la empresa, ya que en la ciudad en sí cuesta mucho ubicarlos. Los alquileres que tenemos ahora en barrios privados suelen durar 15 días publicados, claro. Los departamentos también semanas. La demanda es muchísima, mucha, y por eso también apuestan tanto a seguir construyendo en Neuquén. En este momento, si no me equivoco, nombraron en la Expo que se están haciendo 128 edificios en Neuquén. Es un número gigante. Solamente en la capital. Solamente en la capital, y es un número gigante que acompaña a todo este crecimiento privado y público que está pasando en Neuquén. ¿Y cómo impactan los créditos hipotecarios en Neuquén? ¿Se mueve la plaza con créditos o como estamos hablando quizás de otro mercado, se maneja diferente? No, la verdad que los créditos incrementaron el poder de venta, no son todavía el caballito de batalla, claro. No son todavía lo que más se vende, al ser muy adinerada, al ser una burbuja la provincia de Neuquén, todavía se sigue viendo mucha inversión de empresa que se compra contado o con financiación propia de la empresa, o permutas también mucho, no tanto financiación por crédito hipotecario. ¿Y hay movimiento entre a lo mejor las ciudades de Neuquén, o ves que el centro está todo, digamos, en estos tres lugares que me mencionaste, o digo, la provincia es grande, hay movimiento más general que vos estás viendo en cuanto a nuevos desarrollos, a nuevas oportunidades en otras zonas? Sí, por supuesto. Hay un gran crecimiento tuvo San Martín de los Andes, que nosotros lo veníamos viendo hace muchísimo tiempo, y este diciembre pasado tuvimos la oportunidad de abrir nuestra oficina allá. Qué lindo, qué ciudad hermosa, ¿no? Es precioso, y hace mucho soñábamos con poder hacer pie ahí, y la verdad formamos
un gran equipo de venta que supimos capacitar y entrenar para que en el auge del turismo puedan estar ahí. Que los rendimientos no se alejan mucho a lo que es Añelo y Neuquén Capital con el alquiler turístico, con el extranjero que llega. Claro, te iba a preguntar eso, ahí se apunta más que nada a los turistas, ¿no? A los turistas, más claro. que nada en lo que tiene que ver con el alquiler. ¿De cuánto estamos hablando de una rentabilidad en esa zona? Se acerca más al 12%, 10%, es muy buena la rentabilidad. Siempre esto centrándonos en departamentos turísticos bien ubicados, sí. No en una renta general. Y te pregunto también, porque San Martín de los Andes es una ciudad bastante pequeña, se está trabajando en nuevos desarrollos, ahí se está trabajando en nuevos complejos. Sí, por supuesto. No solo hotelería, digo, hablando en esto de lo que tenga que ver con alquiler temporario, más de Airbnb quizás, o que se maneje con inmobiliarias. Sí, por supuesto, ¿no? El crecimiento va acompañando a la inversión privada. Hay varios barrios en el ingreso, que sería La Vega, uh-huh. en San Martín. Hay varios desarrollos nuevos en los que la gente ya se está sentando y está creando muy lindos barrios. Vos me dijiste que más o menos estamos hablando de un 12% de rentabilidad en San Martín de los sí. Andes. ¿De qué precios estamos hablando para el que quiere invertir, el que a lo mejor piensa en comprarse un departamento? No sé si es lo que más se usa en San Martín de los Andes, pero ¿qué valores arrancan? Sí, por supuesto. La mayoría de las consultas por propiedades en San Martín de los Andes justamente son de gente de Buenos Aires. Nosotros le vendemos muchísimo. Mira, es el sueño de todos, tener un departamento en San Martín de los Andes. Que van a conocer, van de vacaciones y se enamoran con la montaña, sí. Y no solo de San Martín, sino también del norte neuquino y de Neuquén Capital, que también tiene un río Limay que cuidamos y queremos mucho. Los valores. Los valores. Tenemos departamentos monoambiente rondando los $130.000, $140.000. La verdad que los precios son altos comparados a lo que es Neuquén Capital, a lo que es Plotier también, pero la rentabilidad lo acompaña y es algo que tiene también un lindo margen de rotación. En el momento que vos lo quieras vender, no lo vas a tener un año publicado, sino que se vende rápido. Eso también hay una gran diferencia entre el mercado de Buenos Aires y el mercado de Neuquén. Uh-huh. La capacidad de venta y el tiempo de venta entre lo publicado y lo vendido es casi un tercio. Nosotros en nuestra inmobiliaria estamos tardando aproximadamente 45 días en vender una propiedad que publicamos a la venta. ¿Y cuánto subieron los precios, digamos, de este gobierno desde que asumió Javier Milei hasta ahora? Más o menos, ¿cuánto recuperaron el valor? Como recuperar el valor, no sabría decirte puntualmente el porcentaje, porque depende muchísimo de qué propiedad estemos hablando. Hay ciudades y partes y barrios que crecieron mucho más que otros que por ahí quedaron más mal ubicados o que no es tan buen negocio, pero la verdad que crece mucho y creemos que todavía es una gran oportunidad de invertir en Neuquén. Creemos que los precios van a seguir subiendo, el valor del metro de construcción supera al valor del metro de construido y eso nos da esperanzas a que siga subiendo. Bien, y bueno, hablando de esperanzas, te pregunto también cómo ves vos al mercado en general, ¿no? Y con este gobierno y de cara un poco a lo que viene con este segundo tramo del año, si crees que los precios del costo de la construcción se van a estabilizar un poco, si a lo mejor lo que hablábamos antes justamente con Franco, si los créditos van a quedar en stand-by o se van a reactivar, ¿cómo ves el mercado en general? Genial. Acá voy a ser un poquito autorreferencial. Me gusta. Como así el crecimiento de Neuquén fue el crecimiento de nuestra inmobiliaria. Uh-huh. Fue un crecimiento bastante exponencial en los últimos años. No solo por cuestión del gobierno, sino por la oportunidad que tuvimos de estar en Neuquén, en el momento justo, en el lugar justo. En la provincia. En la provincia que estaba más creciendo, que está más creciendo. Vimos muchísimo en esta Expo Real Estate y en la anterior, llegar a los stands y que la gente nos diga, ustedes son de Neuquén, ¿cómo es Añelo? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hay allá para hacer? Invítennos. Nos pasó mucho y creemos que al mercado todavía le queda muchísimo.
mucho. Neuquén no solo es un auge económico, sino que también es un lugar muy lindo para vivir, entonces eso acompaña a que la inversión no sea solo económica y no sea solo en apostar en negocios, sino que también sea en que las familias que lleguen a Neuquén se sientan cómodas y tengan la infraestructura y los servicios para poder estar cómodos y estar felices en nuestra hermosa ciudad. Claro, porque uno lo apunta mucho al inversor, que a lo mejor, bueno, ve en Vaca Muerta una oportunidad, que ve esto, ¿no? De que si vos, estos números que la verdad de rentabilidad son muy altos para el mercado de real estate, un 14%, un 12% de retorno es un montón, pero también tenés familias que nacieron en Neuquén, que viven en Neuquén y que a lo mejor necesitan de ese crédito hipotecario para agrandarse, para buscar una casa más grande o un lugar más cómodo para vivir, y ese movimiento también lo ven ustedes y lo trabajan ustedes, ¿no? Sí, lo vemos muchísimo. La verdad que los créditos sumaron mucho en nuestro mercado y en nuestra cantidad de ventas mensuales. El neuquino en sí, al estar ligado directa o indirectamente al petróleo, el sueldo es superior al del resto del país, entonces aplican mucho más fácil a estos créditos hipotecarios con valores similares de propiedades. Ellos con su sueldo pueden por ahí pagar una cuota un poquito más alta y acceder a los mismos. Claro. Y creemos que también llegó a... Bueno, también el costo de vida es más caro, ¿no? En Neuquén las propiedades también son un poquito más elevadas quizás que en otras provincias. Digo, está bien que el ingreso sea más alto porque es más caro vivir también en Neuquén. Por supuesto, pero la cuota todavía del crédito hipotecario en Neuquén sigue siendo mucho menor al valor de un alquiler. Mira. Eso también hay ¿Cuánto menos? Un departamento de $110.000, financiando el 80%, te queda una cuota de 950.000 pesos a 1.100.000 pesos, depende del crédito que vos te den. Y un departamento, un dormitorio en Neuquén ronda el 1.500.000, 1.600.000 pesos. Son caros. Claro. Está bueno, digamos, para el público que necesita vivir ahí, tener esta oportunidad de crédito. Sí. Bueno, Leo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, muy, muy contento de poder haber estado acá. Y bueno, conocimos también un poco de la provincia de Neuquén, esto que hablábamos antes, ¿no? El auge de Vaca Muerta y también un poco repasamos Córdoba. Él es Leo Sfeir, cofundador y gerente general de Leo Sfeir y Asociados. Y bueno, se nos terminó el programa. La verdad que fue un programa diferente en donde pudimos hacer un programa más federal y hablar también de las provincias del interior. Nos vemos el próximo domingo de 18 a 19.